Quien más y quien menos alguna vez en su vida ha dicho este tío o esta tía está de toma pan y moja. Pero claro, de ahí a comértelo. Así que supongo que en principio el canibalismo entraría dentro de lo que en psicología se llama una conducta anormal. Lo que sucede es que esto de la normalidad me parece a veces un poco confuso. Tengo la sensación que usamos esta categorización para hablar de cosas que escapan a nuestra completa comprensión, aquellas cosas que nos parecen completamente ilógicas e irracionales. ¿Qué pasaría si pudiéramos entenderlo? Si por ejemplo pudiéramos al canibalismo, a la conducta caníbal, darle una explicación psicológica. ¿Dejaría de ser algo anormal? Ok, en este vídeo vamos a analizar uno de los casos más creepy de la historia, como es el caso del caníbal de Rothenburg. Y lo vamos a hacer para tratar de entender qué es una conducta normal, qué es una conducta anormal, y por eso he cogido pues quizás uno de los extremos más gores, como puede ser el canibalismo. Antes de entrar de lleno con el caso, que seguramente es lo que más te interese, vamos a intentar sentar un marco conceptual de lo que desde la psicología se entiende por conducta anormal. Lo primero que necesitas entender es que se han dado muchas definiciones y al final el consenso, digamos que ha llegado más que a una definición categórica, a una serie de criterios que si se cumplen podríamos estar hablando de conducta anormal. Vamos a ver esos 5 criterios. El primer criterio es el sufrimiento personal. El segundo criterio tiene que ver con la adaptación al entorno, es decir, personas que les cuesta adaptarse a su entorno inmediato. Por ejemplo, si de repente comienzas en un trabajo nuevo y no consigues hacerte tu sitio. Claro, no por una experiencia particular, sino porque esto se repite en el tiempo. El tercer criterio tiene que ver con la irracionalidad y la incomprensibilidad del pensamiento. Es decir, que las explicaciones que le da a la persona a su comportamiento escapan a la lógica formal y habitual que tenemos el conjunto de personas. Se me ocurre, por ejemplo, para ilustrar este tercer criterio, el tema del negacionismo con las vacunas y las teorías conspirativas a las que se les atribuye la razón para no vacunarse. El cuarto criterio se llama el malestar en el observador, es decir, el sufrimiento no solamente afecta a la persona que lleva a cabo la conducta, sino también al entorno inmediato. Y no necesariamente porque nos afecte, sino porque lo vemos y nos genera ese sufrimiento. Y por último, el criterio 5, la violación de los códigos éticos y morales. Vamos a partir de este criterio 5 para comenzar a contar el caso de Armin Meiwes, el caníbal de Rothenburg, porque quizás es el criterio más evidente. Armin Meiwes era un técnico informático nacido en Alemania, en concreto en Rothenburg, en el año 1961. En el año 2022, la policía alemana recibió un aviso de un estudiante universitario que alertaba sobre los brutales actos que estaba llevando a cabo Meiwes. Entonces, la policía decidió investigar la casa de campo de Meiwes, encontrándose allí dentro pues un poquito de todo. Huesos, restos de órganos humanos enterrados en el jardín y lo más impactante, carne humana almacenada y conservada con mucha precisión. Como te decía al comienzo del vídeo, esta información presentada así de primeras nos puede parecer algo muy loco y que escapa a cualquier comprensión humana, pero vamos a profundizar para intentar entender el trasfondo psicológico de esta conducta. Una de las principales experiencias de trauma que encontramos en la biografía de Armin Meiwes tiene que ver con el abandono de su padre y sus hermanos cuando él tan solo tenía 8 años. A esta edad se convirtió en el hombre de la familia, viviendo únicamente solo con su madre. El protagonista de esta historia refiere a haber tenido sentimientos intensos de soledad, incomprensión y una responsabilidad que no corresponde quizás con el momento de madurez que tenía pues a los 8 años. De modo que aquí podemos empezar a dilucidar también el criterio 1, el sufrimiento personal. Meiwes se quedó solo con su madre, la cual también parece ser que sufría un trastorno psicótico. Su madre creía que ella era una mujer acomodada del siglo XVIII y Meiwes, su hijo, era una especie de paje o sirviente que trabajaba para ella. Esta estructura familiar psicótica más un intenso sufrimiento serían el caldo de cultivo perfecto para lo que iba a venir luego durante la adolescencia. Este intenso sentimiento de soledad e incomprensión, sumado seguramente a un déficit de habilidades sociales, hicieron que Meiwes encontrara una forma de canalizar toda su necesidad de afecto y de vinculación humana con un amigo imaginario. Esto de tener amigos imaginarios en realidad no es tan raro, de hecho es bastante más común de lo que solemos pensar. La cuestión es que Meiwes se fue vinculando cada vez más con este amigo imaginario y aislándose del mundo exterior. Empezó a descubrir todo con este chico, incluso su faceta sexual. Su aislamiento fue proporcionalmente directo al crecimiento de su fantasía, en la que comienza a fantasear y a idear cómo sería devorar a sus compañeros de clase. Y esto es algo que tiene mucha lógica sobre lo que yo sé en cuanto a la formación de los trastornos psicóticos. Lo primero que debe darse es una cierta predisposición genética, y como vemos en el historial familiar de Armin, pues sí que existe esta condición, el caso de su madre. Esta predisposición genética, de algún modo, lo que hace es que las personas utilicen la psicosis, el delirio, como mecanismo de defensa. Es decir, si en la vida real yo no puedo satisfacer mis necesidades, me empezaré a evadir de ella y a buscarla dentro de mi propia fantasía. Que como vemos, estas condiciones también se dan. Hay un grandísimo sufrimiento y un aislamiento
aislamiento de la sociedad que hace que el protagonista cada vez se vaya metiendo más dentro de sí mismo. Busco en mi mente lo que no puedo satisfacer en la vida real. ¿Y qué es lo que necesitaba satisfacer Armin Meiwes en la vida real? Esto que te voy a contar ahora es una interpretación, pero si lo piensas tiene bastante sentido. El delirio de Armin, que le llevaba a la conducta caníbal, bueno, al principio simplemente a fantasear con ella, podría ser la forma en la que la mente de Meiwes había encontrado de satisfacer la necesidad extrema que tenía de intimidad y vínculo con otras figuras masculinas. Comerte a alguien de algún modo demasiado explícito sería algo así como cogerle, meterle dentro de ti y no soltarle. Una fusión con el otro, vaya, que aunque es brutalmente violenta, en el fondo no tenía una intención violenta ni un trasfondo violento. Mi hipótesis, sin evidentemente conocer al protagonista ni en profundidad completa la historia, es que en esa estructura psicótica donde su madre no es un lugar seguro para él, sí que lo eran las figuras masculinas como su padre o sus hermanos, y que al abandonarle se queda sin esa figura de seguridad ni esos referentes que tanto necesita. De hecho, hay un dato bastante curioso que de alguna forma nos hace incrementar la idea de que esto que te acabo de contar realmente sea así. Cuando Meiwes acabó su escolarización, decidió alistarse en el ejército. Aunque no tenemos forma de saberlo 100%, según nos cuentan los biógrafos de su historia, esta época en la que estuvo alistado en el ejército, sus síntomas psicóticos y fantasías con el canibalismo apenas aparecieron. ¿Y esto por qué? Pues una de las teorías, de nuevo, es porque estando en el ejército consiguió generar vínculos con otros muchos hombres que también estaban allí alistados, y entonces ese delirio no tenía la necesidad de satisfacerse en la fantasía porque se estaba cumpliendo en la vida real. Sin embargo, todo comenzó a florecer de nuevo cuando Meiwes abandona el ejército y regresa a su ciudad natal. A los pocos meses su madre fallece y vuelve a enterrarse en una situación de aislamiento y soledad más grande que nunca. En este punto de la historia, Armin ya no es un niño, sino un adulto que vive solo, muy aislado de la sociedad, pero que cuenta con los recursos y la autonomía que no tenía hace unos años para llevar a término sus fantasías. En este punto de aislamiento comienza a navegar por internet y a buscar información sobre la muerte. Lo que se encuentra son foros donde hay personas que expresan su deseo de ser comidas por otras. Aquí encuentra a Brandes, otra persona, un chico alemán, que desea probar la experiencia de ser comido. Armin y Bren empiezan a chatear y en un momento dado deciden quedar para llevar a término su fantasía. Esto se sabe porque todo el proceso está documentado. Meiwes grababa en cintas de vídeo todo el proceso para, entiendo, luego poder recrearse al verlo. En todo momento fue un proceso consensuado y así lo refleja el atestado policial. De hecho, aquí podemos ver uno de los criterios de la conducta normal, como es la irracionalidad y la incomprensibilidad. En el interrogatorio, Meiwes argumentaba cosas como: si alguien quiere que le coman, pues ¿por qué no lo vamos a probar? Cosa que la mayoría de personas sabríamos que, aunque una persona quiera recibir eso, pues no podríamos hacerlo porque sería completamente ilegal y fuera de lugar. En ningún momento Meiwes tenía la intención de acabar con la vida de Bran Brandes. Lo que pasa es que con la emoción del momento y la excitación, pues se le fue un poco la cosa de las manos. Traspasaron un límite que luego ya no se podía volver. Armin Meiwes no era un sádico. Por lo que he podido investigar, él no disfrutaba al ejercer violencia ni al hacer daño de ninguna manera. Simplemente había encontrado una filia a través de la cual intentaba satisfacer esa tremenda carencia afectiva. Lo que pasa es que esta filia evidentemente sí que era una filia muy violenta. Evidentemente todo lo que hacía el caníbal de Rothenburg cumple con los criterios de lo que se considera una conducta normal. Sin embargo, cuando profundizamos en su caso y miramos a la persona que hay detrás del caníbal, podemos llegar a entender un poquito, aunque sea, cómo una persona puede desbarajustarse tanto mentalmente para llegar hasta ese punto. Por cerrar el caso, Armin Meiwes cumplió condena perpetua en una cárcel de alta seguridad en Kassel. Digo cumplió porque en realidad no sé si sigue vivo. La cuestión es que seguramente por el perfil de este hombre, un perfil en principio no violento, parece ser que tendría más sentido que hubiera estado internado en un centro psiquiátrico donde hubiera recibido asistencia y evidentemente estuviera en un lugar protegido de la sociedad porque era un peligro para ella, pero no en una cárcel. Quizás ese es mi punto de vista o como yo he entendido el caso. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, que es un poquito diferente a lo que suelo traer al canal, pero quería hacerlo por dos razones. Primero, porque es verdad que es un caso muy interesante y sé que molan este tipo de historias, a la gente le da como rollo escucharlas. Y segundo, porque me parece que trae una reflexión muy interesante sobre qué es lo normal, qué es lo anormal y que nos planteemos este tipo de preguntas. Así que por mi parte nada más. Si te ha molado este formato de vídeo, como te digo, un poco distinto, pónmelo en los comentarios, dímelo, porque si es así, puedo traer más casos y analizarlos. Por mi parte, nos vemos en el siguiente. Adiós.